Un nuevo capítulo está a punto de ser escrito en esta historia, y tu mano será la que sostenga la pluma. The Legend of Zelda: Skyward Sword. Vamos con la primera historia. Abre el libro por la primera página y que empiece la danza de tus ojos sobre las palabras. Sigamos con la segunda. Acomódate en la butaca o en el sofá. Coge unas palomitas. El resto vendrá solo. Empecemos la tercera. Primero pulsa el primer botón. Luego mantén pulsados los botones 2 y 3 durante 4 segundos. Para. Ahora pulsa el botón 4 3 veces. Vuelve a pulsar el botón 2, pero al mismo tiempo pulsando ligeramente el botón 1. Pulsa el número 3 durante 4 segundos más. Para. El mundo de los videojuegos es fascinante. Tiene tantas libertades y posibilidades que cada historia tiene su propio molde. Con los libros, la decisión varía entre tapa dura, tapa blanda o el ebook. Entre si darle tu dinero a una librería tradicional o a grandes corporaciones. Con las películas, a lo sumo podríamos decidir si verlas en cine o en casa, y añadirle el 3D si la ocasión lo permite. ¿Qué tipo de palomitas prefieres? Con los videojuegos, ¿cómo decirlo? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo que son los videojuegos a nivel narrativo? Son un reto, un desafío directo. Son libros con obstáculos en las páginas. Son películas con dificultades impuestas para llegar a las escenas. Los videojuegos son historias que te preguntan al principio de las mismas si eres digno de conocer su final. ¿Os acordáis de cuando se estrenó Black Mirror Bandersnatch? Aquel episodio de la serie en el que el final y la trama variaban según elegías entre dos opciones en ciertos momentos en los que Netflix te lo pedía. Recuerdo algo que me hizo especial gracia, y era que un montón de gente empezó a decir en las redes sociales: ¡Wow! Esto es innovación. Que puedas elegir cómo acabe la historia haciendo que interactúes con ella es flipante. Se nota que estamos en el futuro. Un instante después, la otra mitad de Internet empezó a poner los ojos en blanco. ¿Innovación?, decían. Esto lleva existiendo al menos 30 años. Y razón no les faltaba, pero a su vez, esto generó debate. ¿Era Bandersnatch un videojuego? ¿O se convertía en algo especial por llevar la palabra Netflix delante? Si lo pensáis bien, la gente que quedó maravillada por el concepto no solía jugar a videojuegos. Imaginamos que muchos de vosotros, oyentes, habréis jugado al menos uno, ya sea de pequeños yendo a un cibercafé, o en vuestra propia consola, o en casa de algún amigo porque resulta que tiene el Overcooked. Pero si no es así y los videojuegos no son santo de vuestra devoción, quizá tengáis la percepción de lo que pueden llegar a conseguir en un espectro algo estrecho. Recuerdo a muchos padres de mis amigos, sin ir más lejos, asumir que todos los videojuegos iban sobre pegar tiros. Recuerdo a muchos decir que no les compraban videojuegos a sus hijos porque estaban seguros de que los volverían violentos. Otros los asociaban con los típicos que instalaban en algunos bares, como el Pac-Man, el Bubble Bobble o el Street Fighter. Pero esos videojuegos ni siquiera son la punta del iceberg. Más bien son copos de nieve, aún flotando antes de caer en la superficie de todo lo que abarcan los videojuegos y la narrativa. Y es que en este medio, la narrativa depende tanto de ti como del producto. Sí, puede que la historia esté predefinida y planeada minuciosamente por un número generoso de creadores, pero en última instancia eres tú quien lleva los mandos y quien desarrolla la narrativa. Eres el coautor de la historia. ¿Se os ocurre alguna manera de volver una historia más inmersiva que fusionaros con el protagonista? Ya no hace falta poner a prueba vuestra capacidad de empatía para que os pongáis en el lugar del personaje principal. Ahora sois el personaje principal. La emblemática cita de The Legend of Zelda: es peligroso ir solo ahí fuera. Coge esto. Puede que en el contexto vaya dirigida a Link, pero en el subtexto va dirigida a ti. Al fin y al cabo, ¿por qué si no lo primero que te pide el juego cuando inicias una partida al Zelda es que teclees tu nombre? Según Henry Jenkins, el sistema de narrativa de un videojuego depende del diseño del propio videojuego. La trama es la historia en sí, el arco argumental que el desarrollador ha escrito para la premisa del juego. La narrativa es la manera en la que eso se desarrolla, y queda definida por la mecánica del propio juego. La capacidad de desplazarse por el mapa, los diálogos, las acciones que tu personaje puede realizar, sus libertades y sus limitaciones. Visto esto, los moldes de la narrativa varían de manera abismal de un videojuego a otro, y plantean una división adicional. Cuando clasificamos las novelas, la distinción entre las mismas se basa en el género literario y la extensión.
Con las películas podríamos basarnos en lo mismo y de paso distinguir el cine de la escuela de Hollywood, la de Bollywood, el cine español y el cine de autor o cine independiente. En el caso de los videojuegos, ya no solo distinguimos entre ellos en función del género de la trama, ahora también hay que distinguirlos en función de su potencial narrativo. Las propias mecánicas y funciones del videojuego crean una nueva lista en la que clasificarlos. En otras palabras, cuando hablamos de un videojuego, ya no basta con decir que es de misterio, de acción, de comedia romántica o terror. Tenemos que distinguir si es de plataformas, si es un shooter en primera persona, si es un roguelike, si es una novela gráfica, un MMO, un RPG, un MMORPG, si es un mundo abierto o no, y la lista sigue. Esta nueva clasificación te da pistas sobre lo que puedes hacer y lo que no en cada videojuego en cuestión. El nivel de libertades y posibilidades se ensancha y se estrecha en función del tipo de videojuego. Habrá algunos en los que los desarrolladores habrán trazado una ruta del punto A al punto B, y no habrá mucho que puedas hacer más allá de eso. Un ejemplo son los Super Mario clásicos. Rescata a Peach, derrota a Bowser. Fin. No puedes explorar el mundo a tu antojo. No puedes no rescatar a Peach si quieres llegar al final de la historia. Puedes decidir esquivar a algunos monstruos en lugar de matarlos, pero no puedes no derrotar a Bowser. Por poder, no puedes ni correr hacia la izquierda. En cambio, otros videojuegos te ofrecen multilinealidad. Algunos te ofrecen paradas, otros rutas opcionales, otros más de un objetivo y por tanto más de una historia. Mundos abiertos, misiones secundarias, finales alternativos, e incluso juegos que no tienen una trama que seguir, sino que ser trazadas por el jugador. Las posibilidades se multiplican de manera exponencial, y eso solo en el lado de los desarrolladores. El hecho de que la historia que sale de cada videojuego depende a su vez de cada jugador, hace todo un mundo, no, todo un universo de ficción innovadora. Hoy, en Desde las Historias, ponemos fin a nuestra primera temporada y queremos hacerlo con un pequeño viaje. Acompañadnos en esta ruta y descubramos juntos estos métodos de ya no solo transmisión, sino creación de historias in situ. Empecemos volviendo a Bandersnatch. Bandersnatch estaría más cerca de lo que a día de hoy llamamos novelas gráficas interactivas. A pesar de que se denominen interactivas, realmente son los ejemplos de interacción más pasivos de esta sección. Apenas hay interacción suficiente que dependa del jugador. El episodio sigue, y sigue, y sigue, hasta que te toca elegir una de las dos opciones que te da en cierto momento. El resto del tiempo, como dicen en inglés, just sit and watch. Tanto esta historia como muchas otras novelas gráficas se basan en este principio, en que tu participación se reduce a elegir entre A o B, rojo o azul, con o sin cebolla. El resto del tiempo, los diálogos pasan, la historia avanza y no llega a ser una película, pero tampoco llega a ser un libro. A veces hay más de dos opciones, y el elegir sabiamente puede condicionar que la historia avance por el buen camino, pero otras ni siquiera marcan una diferencia drástica de cara a avanzar en la trama. Dicho de otra manera, habrá ocasiones en las que una de las opciones será la correcta, y otras en las que ninguna de las opciones hará que aparezca una pantalla con el mensaje Game Over. Esto depende de si la trama pertenece más al desarrollador o al jugador. Pongamos un ejemplo: Phoenix Wright. Phoenix Wright, para quienes no la conozcan, es una saga de videojuegos en la que eres un abogado. Gran parte del juego consiste en escuchar testimonios en el propio juzgado, mientras que otra parte del juego consiste en recabar pruebas y en saber usarlas en el propio juicio. En ocasiones, el propio juego te pregunta cuál es tu hipótesis para el caso en cuestión, y te da a elegir entre una serie de opciones, como por ejemplo, el hermano de la acusada engañaba a su pareja, el hermano de la acusada era engañado por su pareja, o el hermano de la acusada y su pareja rompieron. En este caso, una de esas tres hipótesis es la correcta, y tienes un número limitado de veces en las que puedes equivocarte. Cada vez que te equivocas, el juez te llama la atención, y si gastas todas esas oportunidades, pierdes el caso y tienes que empezar de nuevo. Este juego no solo te plantea pequeños arcos de misterio cargados de intriga y plot twists, sino que además te insta a usar tu ingenio y todas tus herramientas para descubrir la verdad. En el otro lado de las novelas gráficas tenemos el Valhalla. Este juego es una novela gráfica en la que eres Jill, una bartender de un pub en una ciudad cyberpunk. Al contrario que Phoenix Wright, donde tienes que hacer uso de tu ingenio y mantener tus sentidos en alerta para que no se te escape ni un detalle, aquí puedes relajarte. De hecho, es lo primero que aparece al inicio del juego. Te adelanta que es un juego en el que lo que importa es conocer la historia de tus personajes, que puedes incluso cogerte unas patatas fritas, un refresco, un asiento cómodo y quedarte ahí 2 horas. Tu trabajo y tu participación se basan en preparar cócteles a los que llegan al pub,
Y si eso, gestionar algunas cosas de vuelta en el domicilio, pero ya está. Cada noche vuelves al bar, aparece gente nueva, o gente que ya conoces, y los vas conociendo poco a poco. Al mismo tiempo, a través de ellos averiguas más cosas sobre el worldbuilding de la sociedad en la que el juego está ambientado. Habrá veces en las que el juego te dé a elegir qué responder a ciertas preguntas que te hacen, o incluso hace que los personajes te pidan que improvises con qué bebida servirles, y esto puede hacer que la historia avance en una dirección o en otra. Sin embargo, aquí no hay una historia incorrecta. Cierto, hay veces en las que ciertas acciones te llevarán a consecuencias no muy agradables. Por ejemplo, si no consigues ciertas propinas de cara al final de mes, la protagonista se quedará sin piso, pero no es algo que te va a hacer empezar desde cero o repetir la partida. Simplemente ocurrirá y punto, así es la vida. La historia de Valhalla tiene varios finales, pero ninguno se considera el bueno. Simplemente son diferentes. El juego no programa tu mente de forma que tengas que centrarte en un objetivo específico. No te pide que persigas ni ansíes algo en particular. Simplemente te pide que vivas la historia, que te sumerjas en las vidas de sus personajes y que hagas lo que creas conveniente. Como dicen en la película Mr. Nobody, cada uno de esos caminos es el camino correcto. Cada una de esas vidas posibles es la correcta. Todo podría haber ocurrido de una manera totalmente diferente y habría tenido el mismo significado. En cuanto a potencial narrativo, las novelas gráficas son las que más se mezclan con la literatura y el cine. Tienen un componente de inmersión y participación, pero diríamos que está al mínimo de lo que puede aportar en cuanto a mecánicas. En este molde se prioriza la trama sobre la narrativa, la historia sobre el gameplay, el qué sobre el cómo. Esto tiene sus ventajas, como que, generalmente, el guión está más cuidado y mejor escrito, los personajes están mejor definidos, y la satisfacción que te llega de cara al final se parece a la misma que sientes cuando cierras un libro o arrancan los créditos. Pero al mismo tiempo, para la gente que busca algo de acción o estímulo, estas ventajas se convierten en inconvenientes. Ojo, no estamos diciendo que lo sean, estamos diciendo que depende de los gustos. Habrá quien prefiera disfrutar de una buena historia y habrá quien prefiera mantenerse activo y sentirse el protagonista de la misma con más intensidad. Es por ello que ahora nos vamos al otro lado de la balanza a examinar el caso opuesto. ¿Qué pasa cuando el videojuego prioriza el gameplay a la historia? Es más, ¿qué pasa si el juego no tiene una historia, o la tiene pero es una opción añadida de manera secundaria? Incluso a los que no juguéis de manera activa y privada os sonará que, a veces, al entrar al menú principal de algunos videojuegos, una de las opciones que te ofrece es el modo historia. Este modo está pensado precisamente para los juegos en los que se disfruta más el gameplay y las mecánicas que la trama que pueda adaptarse a ellos. Videojuegos que originalmente fueron concebidos más como juegos que como historias. Al fin y al cabo, ¿quién plantearía tramas para partidas al Parchís, o al Jungle Speed, o al propio Mus? Lo mismo se aplica aquí a los juegos de lucha, como el Tekken o el Street Fighter, a los shooters en primera persona, como el Overwatch o el Call of Duty, o a juegos de deportes como los FIFA y el Wii Sports. Es curioso cómo algunos de estos juegos pueden albergar la posibilidad de que tengas un reto y objetivo individual, lo que hoy recibiría el nombre de Quest. Un ejemplo es la saga del Super Smash Bros., que está pensado originalmente como juego de lucha multijugador, pero que además tiene un modo historia. Esto está pensado para aquellos que no tenemos un compañero con el que disfrutar de las mecánicas del multijugador, o al mismo tiempo este modo historia está relegado a un segundo plano. Igual es aquí cuando debemos hablar de la narrativa embebida y de la narrativa emergente. Si tuviéramos que rescatar nuestros recuerdos en cuanto a nuestra experiencia con algún videojuego, podríamos dividirlos en dos clases. Los recuerdos en relación al juego en sí, a la historia, al worldbuilding, la jugabilidad, lo que nos aportó como seres humanos y demás, y los recuerdos que creamos con nuestros amigos cuando jugábamos juntos. La narrativa embebida gira alrededor de los primeros y es la que construye el universo del juego a través de cinemáticas y la propia transmisión de la historia. La narrativa emergente es la que crea el propio jugador, bien a través de juegos que no tienen una trama concreta o bien en las propias partidas de los juegos de lucha, deportes y juegos en línea. No se puede enfatizar lo suficiente lo crucial que es nuestro papel en la creación de historias a través de los videojuegos. Y esto se aplica tanto con aquel juego cuya trama nos hizo llorar, como con aquel multijugador con el que forjamos amistades. Que los juegos de lucha, además, nos ofrezcan la posibilidad de disfrutar de una trama al mismo tiempo que la consola nos pone a prueba. No sé vosotros, pero a nosotros nos fascina y nos agrada que existan estas opciones. Siempre sienta bien saber que tenemos elección. Lo cual nos lleva a un paréntesis que queremos hacer, ya que, en el transcurso de los últimos meses, hemos visto este debate aún candente en las redes. Sensibilidad y experiencias personales aparte, es una idea que queremos transmitir y defender. Sí, está bien que los videojuegos tengan una dificultad fácil. Últimamente vemos a mucha gente defender a capa y espada, o más bien a teclado y tras una pantalla, que añadir un modo fácil a los videojuegos cuya esencia radica en su dificultad es vergonzoso, que echa por tierra el propio propósito del juego y que arruina su experiencia.
Y lo sentimos... Bueno, no lo sentimos, no. Eso es falso como una catedral y aquí nos plantamos. Decir que plantear otra manera de facilitar el disfrute de un videojuego equivale a cargárselo es como decir que los audiolibros se están cargando la literatura. Y lo que es peor, este argumento incluso plantea la idea absurda de que no ser capaz de pasarse un juego en modo normal o difícil es algo de lo que avergonzarse. ¿Que hay videojuegos que se han vuelto populares por su dificultad? Claro, y muchos de ellos la usan para potenciar un efecto riesgo-recompensa, sí, pero eso no debería ser una excusa para que la gente cree un círculo elitista alrededor de ese atributo. Implantar el modo fácil no equivale a quitar el modo difícil. No te está quitando libertades, sino que le está dando más a otros. Un ejemplo clásico, Dark Souls. A mí me encanta Dark Souls, ¿vale? Es un juego muy bello, con un montón de problemas y muchas cosas a mejorar, pero es bello. Tiene un lore y una historia fascinantes, aunque el modo de transmitirlos en el juego sea muy vago. Cuando los descubres, ya sea leyendo la wiki o montándote tu propio muro con chinchetas, folios y cables uniéndolo todo como si fuera un caso policial, te encanta. Pero es muy difícil, y a no ser que juegues junto a alguien que ya haya jugado, la curva de aprendizaje se hace tediosa, ya que el juego apenas te explica nada. Yo jugué al Dark Souls porque me insistieron y acabé enganchándome, pero tenían que guiarme ellos, porque el juego no puede, y eché en falta tanto eso como un modo fácil. Si lo pensáis, el planteamiento es absurdo. Primero te recomiendan un videojuego, luego te adelantan que está hecho de aquella manera y que la dificultad es enorme. No sabes a dónde tienes que ir, no sabes qué objetos te convienen más, no sabes qué habilidades subirte, y todo lo que se mueve en ese juego tarde o temprano quiere matarte. ¿Qué tiene de divertido ese juego si te enfrentas a él solo? Si realmente quieres recomendarle un juego a alguien, hacerle sufrir no es la mejor manera de conseguirlo. Si realmente te gusta tanto Dark Souls que quieres que más gente juegue y así podáis hablar de él, ¿no deberías alegrarte si instalaran un modo fácil, ya que así más gente podría jugar? Porque, una vez más, no están quitando el modo difícil, están añadiendo la posibilidad de que haya un modo fácil para la gente que quiera usarlo. ¿O es que realmente lo que quieres es sentirte superior junto a todos aquellos que se lo han pasado con su dificultad base? ¿En serio eres fan de el que vale vale y el que no al modo fácil? Porque, si es así, tenemos malas noticias para ti. Los videojuegos están diseñados, en mayor o menor medida, con el mismo propósito que las novelas, las películas o las series, y es desconectar del mundo exterior para conectar con nosotros. Están para hacerte disfrutar y no para estresarte. Los videojuegos son un arte. Son algo, nunca mejor dicho, lúdico. Sí, por supuesto, hay dificultades y hay rivalidad y habrá veces en las que se pierde y hay que volver a intentarlo. Pero todo tiene un límite. Un juego del que hablaremos más adelante pero que merece la pena mencionar a raíz de este tema es Hades. Tiene el equilibrio perfecto en cuanto a dificultad. Por un lado, tiene el modo normal. Por otro lado, tiene el modo Dios, que está pensado, y lo expresa así el propio juego, para la gente a la que le interesa más la historia en sí que la jugabilidad y la dificultad. Este modo hace que, cada vez que mueras, ganes un 2% de resistencia para tu próximo intento, acumulándose hasta un máximo de un 80%. Y por último, tiene el modo Inferno, que tiene dificultad añadida desde el principio para aquellos que busquen un desafío. ¿Lo veis? No es tan difícil. Nadie debería decirte cómo tienes que jugar a un juego si de verdad quieres ser un verdadero gamer. Del mismo modo que nadie te dice a qué velocidad tienes que leerte una novela si quieres ser un verdadero lector. ¿Veis lo absurdo que suena visto así? El modo fácil no perjudica a nadie. Al contrario, acerca el producto a un mayor público y fomenta su disfrute, que es el objetivo inicial de un videojuego. Y cerrando este pequeño paréntesis, seguimos con la ludonarrativa. Hemos hablado de aquellos videojuegos en los que se prioriza la historia y de aquellos en los que se priorizan las mecánicas. ¿Qué pasa cuando encontramos el equilibrio perfecto entre los dos pilares? La respuesta: que descubrimos joyas como The Last of Us. Muchos desarrolladores intentan por todos los medios alcanzar este equilibrio que mencionamos. Una historia que enganche, que tenga unos personajes redondos, que tenga una buena banda sonora y un ritmo que no decaiga, algo que va más de la mano de lo que se busca en el cine. Y al mismo tiempo, buscan unas mecánicas que diviertan, que te ayudan a sumergirte en ese universo, que te hagan sentir que realmente eres el protagonista y que la experiencia sea todo lo inmersiva posible. Muchos de estos videojuegos dividen la experiencia en dos partes. La parte que depende de la narrativa embebida, es decir, las cinemáticas, los diálogos, etc., y la que depende de la narrativa emergente, es decir,
lo que haces como jugador en el propio juego. Con esta fórmula tenemos unas cuantas sagas que han llegado hasta nuestros días usando esta secuenciación. Cinemática, gameplay, cinemática, gameplay, cinemática, gameplay. Uncharted, Far Cry, Tomb Raider, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Metroid, Metal Gear, Hellblade, Shadow of the Colossus, The Witcher y muchos más. Es un enfoque muy adecuado para mantener el equilibrio, porque nos volvemos a acercar a lo que dijimos al principio. Los videojuegos son historias que te preguntan al principio si eres digno de conocer su final. Esto hace que el videojuego empiece con cinemáticas y una introducción, seguidas de un tutorial en el que aprendes a usar la narrativa emergente. Y a partir de ahí, la historia se desarrolla combinando las dos narrativas. Las cinemáticas se convierten en recompensas que obtienes cuando superas los niveles, las zonas y las fases del juego. Si no eres de esas personas que se las saltan, claro. Pero una vez más, la dificultad de hacer un buen videojuego no solo recae en buscar ese equilibrio, sino en explotar la calidad de cada una de esas mitades. Esto ofrece muchas posibilidades. Que la jugabilidad sostenga el peso de la obra, que la historia sea interesante aunque los controles sean ortopédicos, que la monolinealidad te haga sentir preso de las instrucciones, o que un mundo excesivamente abierto te deje confuso sin una brújula que seguir. The Last of Us marcó un hito en cuanto salió, y su secuela, The Last of Us 2, no solo siguió estando a la altura con su propia fórmula, sino que innovó en términos de trama y perspectiva. La historia sigue a Joel y Ellie, dos supervivientes en un apocalipsis zombie que se ha cobrado las vidas de casi la totalidad del planeta. En su viaje priorizando la supervivencia, conocerán a más personas que bien los acompañarán, bien se volverán un peligro para ellos. La naturaleza humana, la escala de grises de la bondad y la maldad, así como la lucha por encontrar la felicidad después de lo que parece el fin del mundo, serán los temas principales de las dos entregas. Lo primero que llamó la atención cuando anunciaron este juego fue la amplia gama de elementos que podías usar en tu entorno para la lucha, así como la mejora de la inteligencia artificial de la CPU, reflejada en los enemigos. No se parecía en nada a los otros juegos de matar zombies que habían salido con los años. Las mecánicas habían ganado complejidad y todo resultaba mucho más similar al mundo real. Pero lo que en un principio parecía simplemente mejor jugabilidad se convirtió en una caja de sorpresas a nivel de trama. El diseño psicológico de los personajes se salía de los arquetipos del bien contra el mal. Se plantean dilemas morales que han dividido a la comunidad jugadora incluso años después de la publicación del juego, y las cinemáticas te ofrecen horas y horas de una historia desoladora y a la vez tierna en ocasiones. La segunda parte, The Last of Us 2, además de seguir esta línea, nos puso durante la mitad del juego en la perspectiva de Abby, la antagonista. A mucha gente le disgustó este detalle, pero a nosotros nos pareció una decisión acertada. Al fin y al cabo, todos somos los héroes de nuestra propia historia, y nadie es bueno ni malo al 100%, y mucho menos en un mundo posapocalíptico. Todos los personajes de la saga de The Last of Us tienen algo en común, y es el sufrimiento que experimentan y la desolación del mundo, cosas que están muy bien ambientadas. Esto llevó a que la gente empezara a jugarlo por el gameplay y se quedara por la historia. Nos trajo una serie en la que nosotros éramos los protagonistas, y en la que además poníamos nuestro propio marcapáginas dándole al botón de guardar partida. Más allá de lo único que es The Last of Us, tenemos el hecho de que hay más de una historia en este videojuego. Sin embargo, estas historias las vemos a través de los personajes principales. ¿Qué pasa cuando lo que hacemos es, como en una partida de rol, desviarnos un momento del camino? Si hay algo en lo que son expertos los mangakas, es en añadir sagas de relleno a la historia principal de sus seres. Si queréis un término más pedante, podéis decir trama fractal. Sin embargo, el propósito de las mismas difiere del de las tramas secundarias en los videojuegos. En un anime, se suele introducir una trama de relleno cuando la emisión de esta está a punto de alcanzar a la publicación del manga principal. Para evitar que esto ocurra y que el mangaka pueda publicar sin presión, se pausa la historia principal para introducir un inciso de larga duración. Una vez el relleno ha terminado, se vuelve a la trama principal como si no hubiera pasado nada, ya que este no tiene repercusión alguna. Bien, ahora pensemos en un videojuego y vayámonos a lo que llamamos misiones secundarias. ¿Estamos hablando del mismo tipo de relleno? La respuesta es no. Las tramas fractales de los videojuegos tienen dos funciones. La primera, conseguir algo que pueda beneficiarte en tu aventura ludonarrativa. Quizá alguna de esas misiones te proporcione un artilugio, dinero o una recompensa que pueda servirte más adelante. Algunas de estas misiones secundarias son incluso indispensables para el desarrollo de la trama. Pero entonces no son secundarias, diréis. ¿Que no? Jugad a cualquier Zelda y convencednos de lo contrario. La segunda función de estas microtramas es incrementar la inmersión en el mundo, en el trasfondo, en el lore del videojuego. Conocer a más personajes es conocer mejor la obra. Además, puede que sean misiones secundarias, pero una vez has completado la historia, a lo mejor te interesa más completarlas.
bien porque quieres llegar al 100% del juego, o bien porque quieres seguir empapándote de lo que ese universo pueda ofrecerte. The Legend of Zelda Breath of the Wild tiene tramas e historias para dar y tomar. No solo la de Link y Zelda, sino también la de cada uno de los elegidos de las bestias divinas, la de sus sucesores 100 años después, las de los habitantes de cada poblado con el que te cruzas, e incluso la de transeúntes de los propios caminos y rutas del reino, los Kologs, los santuarios, la empresa de construcciones Karud. Cada rincón de Hyrule te ofrece más y más sobre la época anterior y posterior al cataclismo. Esto no es relleno. Esto es riqueza. Esto te proporciona más libertad de cara a la narrativa emergente. Puedes tomar un montón de atajos o, como nos gusta hacer a nosotros a veces, coger la carretera larga porque tiene más y mejores paisajes. Algunas obras tienen lo que se podría denominar tramas secundarias, pero que no resultan secundarias del todo. Volvamos a un juego que ya hemos mencionado antes, Hades. En este roguelite eres Zagreo, hijo de Hades y príncipe del inframundo, y tienes una única meta, escapar de allí. El problema es que eso no es una tarea fácil, y el camino a la superficie está plagado de monstruos, trampas y enemigos que te lo pondrán muy difícil. Sin embargo, no todo es sufrimiento en este continuo ir y venir de Zagreo. En sus retornos por la vía dolorosa a la casa de Hades, te encuentras a muchos personajes con los que desarrollar una trama. Puedes ayudar a Orfeo a volver a ser el bardo real y a reunirse con su amada Eurídice. Puedes intentar mover algunos hilos para que le conmuten la pena al pobre Sísifo, que ha subido su peñasco a la cima de la montaña tantas veces que le ha puesto nombre y le ha tallado una cara. Puedes intentar hacer que Aquiles y Patroclo se reencuentren. Y muchas más historias interconectadas en lo que son el inframundo y el caos. ¿Es obligatorio? No. Pero al contrario que el relleno conocido de los animes japoneses, estas tramas no sirven para distraer, ni para intentar camuflar algún retraso en una entrega. Todo lo contrario, dicen que lo que hace algo especial son los pequeños detalles, y las tramas fractales son una buena selección de especias para darle más sabor a un universo. Es una prueba de amor hacia ese mundo. Y si un desarrollador ama su trabajo, tiene garantizado que los jugadores también lo amarán, o al menos una parte significativa. Eso sí, 900 semillas de Kolog, quizá cuando me jubile. Bueno, hemos hablado de tramas y narrativa, de las premisas establecidas por los creadores y del potencial del jugador para explotarlas. Vámonos a un caso bastante curioso. ¿Qué pasa cuando el juego no te da una historia que seguir? Muy fácil, que la creas tú. ¿Alguno de vosotros ha visto la Lego película? Aquella en la que se plantea el conflicto entre seguir las instrucciones de la caja del juego y dejar volar la creatividad para crear cosas nuevas. Bien, ahora imaginaos que os llega a casa una caja de Lego. Eso sí, no tiene instrucciones. Te dice cómo puedes colocarlos y despegarlos, pero no qué hacer con ellos. Bien, os presentamos Minecraft y Animal Crossing. Antes hemos comentado que los videojuegos no existen para estresarnos, sino para relajarnos y hacer que nos sintamos bien. Y pocos juegos relajan más que estos dos. Dos juegos en los que no hay una trama concreta que seguir, o al menos, no una obligatoria que digamos. Sí, podrías pagar la hipoteca o derrotar al Ender Dragon, pero aparte de eso, estos videojuegos son la mayor expresión del libre albedrío. Puedes hacer literalmente lo que quieras con tu isla y con tu mundo. Tanto Nintendo como Mojang te dan las herramientas y la libertad para construir tu propia narrativa, y nunca jamás habrá dos partidas iguales en el mundo. Estos juegos son los que explotan más la idea de que el jugador sea el coautor de la historia. También se aplica a todos los que hemos mencionado antes, pero en ellos juegas más como actor y codirector de un guión que ya estaba escrito desde un principio. En estos últimos, la pluma también te pertenece, y las posibilidades se extienden hasta el infinito. Le añadimos el factor multijugador y la narrativa emergente se dispara. El límite final está en tu imaginación. Los puntos A y B los marcas tú. Todas las rutas son rutas alternativas y al mismo tiempo no lo son, porque no hay una ruta principal. Un guión cinematográfico tiene alrededor de 100 páginas. El guión de un videojuego que te da más de una opción en cada conflicto tiene alrededor de 5000. Minecraft no podría tener un guión, porque sería inabarcable, y cada partida que ves en un vídeo de YouTube es totalmente única e irrepetible. Cada experiencia y cada aventura traen momentos y recuerdos únicos, y pocas cosas te proporcionan la más pura sensación de protagonismo que saber que tienes el control absoluto de tus pasos, metas y decisiones. Y es que al final, la clave para resumir el concepto de narratividad en los videojuegos radica en esa palabra. Decisiones. Podríamos decir interacción, pero entonces nos estaríamos olvidando del teatro, que posiblemente sea el medio que más semejanzas tenga con este. No.
la capacidad de tomar decisiones y de tener el control sobre la propia historia, eso son los videojuegos. El poder explotar el potencial narrativo de la obra con las herramientas que se nos ofrece, eso son los videojuegos. El poder compartir una historia con nosotros volviéndonos partícipes de la misma, el que alguien confíe en nosotros para desarrollar esa historia, como cuando nos dejan agarrar el volante de un coche por primera vez, o vemos a alguien dibujar y nos ofrece unirnos a la mesa. Porque al fin y al cabo, ¿no son las historias algo que nos pertenece a todos? No existirían las historias sin nosotros, es cierto, pero tampoco existiríamos nosotros, los seres humanos, sin las historias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy y nuestra primera temporada. Esperamos que este episodio os haya hecho ver los videojuegos con otros ojos, pero sobre todo esperamos que os haya gustado mucho. Ha sido un inmenso placer contar con vosotros que nos escucháis en los últimos meses. Volveremos a vernos muy pronto. Por nuestra parte, seguiremos preparando contenido para la próxima temporada. Nos encantaría escuchar vuestro feedback y sugerencias de cara a futuros programas, así que no os cortéis y contactadnos tanto por nuestras redes sociales como en las plataformas en las que publicamos los programas. Pero sobre todo, leed, ved pelis, ved series, jugad a videojuegos, id al teatro si la situación lo permite, escuchad música, cantad, probad a escribir alguna vez. Y recordad, saber más sobre las historias y cómo se construyen es saber más sobre nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Estamos seguros de que nuestros caminos se volverán a cruzar. Mientras tanto, podéis oír el resto de nuestros programas en YouTube, Spotify, iVoox y muchas otras plataformas que encontraréis en el enlace de la descripción. Seguid disfrutando de todas las ramas del arte y seguid compartiéndolo con la gente que os importa. Y compartid nuestro podcast ya que estáis. Sí, la verdad es que eso estaría guay. Esperamos volver a veros por aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid compartiendo la semilla de la cultura desde las historias.